Quedando entonces bien claro lo que el autor señala, ¿cierto? Allí que el sábado debe marcar dos pautas principales en nuestra relación con Dios. Dios creador, Dios redentor. Pero entonces ahora hablamos justamente, profesor Pastor, que no solamente es un reconocimiento, sino Dios nos llama a una experiencia. Y el día lunes comienza, dice, acuérdate de tu creador. Es decir, yo para poder guardar el sábado, no solo necesito reconocerlo, decía así, porque muchos reconocen el sábado, pero ¿cuántos participan de esa experiencia? Es decir, reconocerlo es una cosa, guardarlo es otra. Correcto, correcto. Requiere de varias cosas, ¿no? Sí, el mismo mandamiento dice que el día séptimo o el sábado debe ser reposo dedicado, consagrado a Dios. Debe ser un tiempo en el cual nosotros hagamos las cosas que Dios quiere para honrar y glorificar su nombre. Eso significa, como dice el mismo mandamiento, dejar algunas actividades, hacer un cambio de actividades y entonces tener una experiencia de adoración mucho más intensa, mucho más profunda, mucho más rica que lo que solemos tener durante la semana. No porque en la semana no sea tan importante, sin duda las vivencias son fundamentales, pero están más repartidas en muchas actividades y por lo tanto, digamos, son, si queremos, más suaves o tienen un impacto un poco menor. Pero el sábado estamos concentrados totalmente en esa experiencia de comunión, de entrega, de alabanza, de servicio, y por supuesto cuando lo hacemos con el espíritu que Dios quiere que lo hagamos, de gozo y de gratitud, realmente es una experiencia fortalecedora y que nos ayuda a crecer. Sí, sí, sí. Entonces te permite alcanzar ese reposo que tiene el propósito del sábado, ¿no? Y yo por digo, no es solamente un reconocimiento, sino es una experiencia de fe que para poder yo alcanzar ese reposo necesito aferrarme a Dios y reconocer lo que Él es creador y Él es justamente redentor. Si yo no participo de esa experiencia, no puedo encontrar el reposo del sábado. Y por eso me gusta lo que el día lunes menciona, dice, acuérdate de tu creador, un Dios creador. Es decir, yo no sé si, profe, usted nació en la iglesia adventista o... Bueno, cuando yo era chiquito, digamos, nací, cuando tuve uso de razón, mi familia era miembro de la iglesia adventista. Era miembro de la iglesia adventista. Y bueno, yo desde que tengo conocimiento, sí, fue significativo, ¿no? Fue algo gradual y normal, diríamos, para mí, estar en la iglesia los sábados y participar del culto y de todas las actividades tan lindas de la iglesia, la escuela sabática. Recuerdo con mucho cariño todas esas experiencias. Es decir, que el sábado ya para usted de chiquito fue un baluarte en su ya fue, sí, por lo menos, y eso a mí personalmente inclusive me mantuvo en momentos de crisis y de gran tentación, diríamos, me mantuvo esa experiencia que venía desde la niñez, ¿no? Pero acá destaca el hecho de que el sábado es un día en el cual recordamos de que nosotros no venimos de la nada, claro, no venimos de la casualidad, sino que tenemos un origen. Y ese origen, dice las Sagradas Escrituras en las primeras palabras, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí introduce en una forma majestuosa una afirmación que no deja lugar a dudas. Por supuesto, la podemos aceptar o la podemos rechazar, pero no podemos ser indiferentes ante lo que dice la palabra de Dios. Allí se nos dice de que Dios es el origen de todas las cosas. Claro. Y entre todo lo que Dios originó estamos cada uno de nosotros. Está tu vida y está la mía, está nuestra familia. Por lo tanto, es extraordinario pensar, ¿no? Cómo el recordar en este santo día, el día de reposo, cómo recordar lo que Dios es y lo que Dios ha hecho por nosotros, por supuesto que tiene que despertar, generar en nosotros una
una respuesta de amor y una respuesta de servicio, una respuesta que sea realmente contagiante, ¿no?, en forma positiva, inclusive para otras personas que nos rodean. Es decir, cuando nosotros estamos guardando el sábado, ya estamos hablando justamente de que nosotros ya somos criaturas creadas justamente por Dios. No venimos de la casualidad, sino de la causalidad. Exactamente. El tema es que Dios allí, ¿cierto?, haciendo al hombre, haciendo a la criatura. Pero yo también me quedo con esto, acuérdate de tu creador, de un Dios creador. Me encanta también entenderlo, profe, en este sentido, es decir, un Dios que crea cosas y sigue creando cosas. Correcto. Frente a las circunstancias, ¿cierto? Llega el día viernes, no tengo solucionadas las cosas, descanso en Dios, porque Él es creador y Él puede crear una salida que yo no la veo, ¿no? Correcto, correcto. Dios no solamente creó, ¿no es cierto?, sino que Él se hace cargo de su creación. Él es el sustentador. Sea que nosotros le pidamos o no le pidamos, creamos en Él o no creamos en Él, Dios igual sigue obrando permanentemente en nuestro beneficio, en nuestro favor, de cualquier ser humano, porque nos ama a todos, para ver si en algún momento, por supuesto, reconocemos tanto amor, reconocemos tanto cuidado, reconocemos cuán importantes somos nosotros para Él, en forma personal, en forma individual, cuán importante es nuestra familia para Él. Entonces eso nos lleva a, cuando descubrimos o cuando tomamos conciencia de ese hecho, nos lleva, por supuesto, a un reconocimiento mucho más profundo y una experiencia de sumisión y de entrega, que es lo que justamente Dios desea para poder plasmar en nosotros sus propósitos, sus grandes ideales, ¿no? El autor coloca allí varios versículos, no solamente del Antiguo Testamento, porque uno dice, bueno, pero es una fábula del Antiguo Testamento, sino que la parte de lo que es Dios, el atributo de Dios creador, el principio de Dios creador, está, digamos así, regado en toda la Biblia, ¿no? Correcto. Un montón de versículos que hay, y yo me remito a Colosenses capítulo 1, verso 16 y verso 17, si ustedes me quieren acompañar ahí en sus Biblias. Colosenses capítulo 1, verso 16 y verso 17, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, ¿y qué? Y para Él. Y verso 17 menciona algo que usted lo dijo, ¿cierto, profe? En el sentido dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él que subsisten. Exactamente. Es decir, no habría cosas, podríamos entender así, si Dios no estaría presente. Exactamente. Y cuando habla allí de Dios, específicamente se refiere a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es interesante que el agente divino que participó activamente en la creación fue Jesús, la segunda persona, diríamos, de la deidad. El verso 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Así es. La preeminencia. La preeminencia, el preeminente, exactamente, y origen de toda la creación. Origen de toda la creación. Dice también en San Juan capítulo 1, ¿no? Dice, en el principio era el verbo, o la palabra, se refiere a nuestro Señor Jesucristo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Hebreos, el capítulo 1, el apóstol San Pablo dice, hablando del Hijo, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, dice, y por quien hizo asimismo el universo. Claro. En todo momento, allí establece la Biblia presentando a un Dios creador, y me gusta en esa partecita porque digo, en mis problemas, en mis dificultades, cuando dice todas las cosas en Él subsisten, quiere decir que Dios tiene guardado sorpresas para ti y para mí que ni siquiera imaginamos. ¿Por qué dudar? ¿Por qué angustiarnos? ¿Por qué tener ansiedad? ¿Por qué muchas veces allí mirar la parte oscura cuando tenemos un Dios creador y un Dios nada menos que sustentador? Que tú y yo podamos aferrarnos por fe a estos atributos divinos que justamente caracterizan a nuestro Dios.